Hola, buenos días para todos, para los que se conectan. Muchas gracias por asistir a este directo. Entonces, he descubierto una manera de coser la gasa de tal manera que la costura no sea visible, ¿cierto? Entonces, he descubierto una manera para poder coser la gasa. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Miren, ya hice el cordón de amarre. Recuerden que el cordón de amarre se los enseñé en el video pasado del día de ayer. Subí el video. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a cerrar la mochila ya y necesito saber exactamente dónde es que debo pegarla, miren. Sé que de pronto es un poco engorroso el tema de la grabación, lo acepto, pero realmente no tengo cómo más poner el teléfono. Entonces, por ahora me toca así. O sea, yo pego la gasa del lateral, pero como no es una gasa ni paleteada, ni de cordones, entonces yo la voy a pegar acá, ¿cierto? Yo la voy a pegar aquí y el truco está, me di cuenta de que el truco está en usar un hilo nylon. Vamos a utilizar hilo nylon en doble hebra. Yo voy a sacar el hilo nylon precisamente de aquí para empezar a coser. Entonces aquí saco el nylon, no sé por qué se me fue por allá ese hilo. Lo voy a poner en doble hebra, muy importante. O sea, vamos a poner el nylon pero en doble hebra. Esta es la mejor manera de coser una gasa, sea cual sea la gasa, porque el tejido, la costura, perdón, la costura queda invisible, o bueno, sutil. Dos hebras, miren, de el nylon, ¿cierto? Para poder coser la gasa. Y me voy a ayudar también. Un saludito para las que se conectan, para todas, muchas gracias. Les recomiendo esta técnica del nylon. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer un nudo bastante gruesito acá. Obviamente esto va a quedar dentro de la costura, pero de todas formas que quede bien gruesito, es muy importante. Perdón, ahí sí no están viendo, listo. Vamos a hacer un nudo aquí, doble hebra, ¿cierto? Del nylon. Ya que, digámoslo así, la costura queda muy sutil, no se nota, queda súper bien. Obviamente se hace en los dos lados, en los dos laterales. Yo ya he cosido una parte, les voy a enseñar en esta cómo lo hice con la otra. Entonces hacemos el nudo más o menos bastante gruesito. Más o menos no debe quedar gruesito. Realmente el truco está en que esto quede bien gruesito para que al momento de esconderlo o de más bien ir cosiendo no se nos vaya a soltar el nylon. Entonces ustedes pueden hacerlo con esto o si saben hacerlo mucho mejor con el hilo normal, pues lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pero para mí esta técnica me ha funcionado mejor. La técnica del nylon, ¿cierto? Lo descubrí precisamente. Sé que muchos lo saben hacer, ya muchas, esto para muchas no es novedad, pero para mí sí es novedad porque realmente no lo sabía. Por eso quiero hacer el nudo súper grueso, súper grueso. De manera que esto me quede en la costura. Obviamente después vamos a quemar un poco con el encendedor. Tomamos una aguja punta roma, doble hebra, recuerden. Una aguja punta roma. No puya, esto no puya. Esto es lo bueno de esta aguja. Miren, entonces simplemente pasamos por acá y vamos a proceder a coser. Yo ya tengo definido el lugar donde voy a coser. Entonces empiezo desde adentro de la gasa. De esta manera, miren.
y el nudo debe quedar atracado ahí, ¿cierto? Esto va a quedar, como les dije, esto, bueno, ahí se me soltó. Vamos a quemar esto. De hecho, puedo hacerlo más. No, ya sé qué puedo hacer. Entonces, nuevamente, me ubico, me posiciono y paso primero por acá porque es una gasa totalmente diferente. No es una gasa ni de cordones. Digámoslo así, tiene un poquito más de dificultad a la hora de coser. Entonces, aquí miren. Entonces, dejamos este espacio acá y pasamos la aguja por ese espacio. A ver, por ese espacio. Para que esto me quede sujeto ahí, ¿cierto? Ok. Listo. Ahora yo simplemente voy a ingresar, entro, salgo, obviamente de manera ordenada. Vamos a hacerlo por aquí abajo. Entro a la mochila, ¿cierto? Obviamente esto debe quedar adentro. Así, miren. Entonces voy a ir dando puntaditas por acá abajo con el nylon para que no se note. Eso es lo bueno de esto. De que, miren, entonces yo salgo, tomando los bordecitos y dando puntadas cortas, eso sí, muy importante. Unas puntaditas corticas, ahí, no muevan esto. Si se pueden ayudar de alfileres también les puede servir. Pero bueno, yo a la mano no tengo en el momento alfileres. Entonces entro, salgo dando puntaditas cortas y se fijan que la costura queda muy, muy sutil con el nylon. Muy importante, nylon doble hebra. Esperando también que se vea muy bien ahí lo que estoy haciendo y que realmente no tiene tampoco misterio. Es simplemente un tema de ir dando puntadas. Ok, tengo que salir acá. Ustedes se preguntarán esto por qué quedó así. Resulta que este es el acabado, digámoslo así. Es la parte de... porque como trabajamos en espiral, entonces yo en vez de terminar aquí, decidí hacer puntos deslizados acá. Entonces miren cómo voy pegando, ¿cierto? Entro acá. La costura queda sutil, miren. No es visible nada, queda muy bien. Y lo mejor que en la parte interna también es muy sutil, miren. No se nota para nada. Entonces la recomendación es que cosan su gasa con nylon, ¿sí? Sea cual sea el tipo o estilo de gasa. El nylon es el secreto o el truco para que la gasa quede bien costureada. No sé ustedes cómo la ven, qué opinan. Buenos días para los que se conectan. Muchas gracias. Yo voy dando puntaditas sutiles pequeñas por acá. Y después vamos a llegar a un momento en el que vamos a ir cosiendo la parte de arriba también. Porque no se trata solamente de dar puntadas en el borde, sino que debemos dar puntaditas acá en el centro también para que quede más firme. Y lo bueno es que el nylon no se revienta tan fácil, ustedes saben perfectamente. Eso sí, esto es un nylon de pesca, no es un nylon con el que uno normalmente, ¿cómo le puedo decir yo a esto? No es con el que uno normalmente creería que uno va a trabajar en pues, el tejido así normal. Esto es un nylon de pesca, miren, de diámetro tiene 0.25 milímetros y es de la marca Mega, nylon para pesca. Por eso les dije, es un nylon para pesca. Pero no es tan grueso, me gusta porque es delgadito y es súper económico, realmente. Entonces aquí seguimos con el tema de la costura. Estoy dando puntaditas cortas, entrando, saliendo y ya les muestro cómo queda en la parte interna. No se queda viendo nada. Hola, buenos días, Amadita, ¿cómo está mi querida hermosa? Bienvenida Liliana Valencia, también hermosa, ¿cómo está? Mis hermosas flores del día de hoy, ¿cómo están? Mis bellas. Mis hermosas flores del día de hoy, ¿cómo están? Luz Adriana Correa, ¿cómo está, querida? Bienvenida. Gracias por estar aquí, por apoyar mi contenido. Entonces, nuevamente me toca salir. Pendientes de ir agarrando también, obviamente, partecitas de la mochila. Bueno, aquí me está costando un poco. Voy a mirar dónde es que estoy. Ok. Me toca salir.
Me toca salir y miren cómo va quedando. No, no es tan, digámoslo así, no es tan, es muy sutil la costura. Vuelvo y entro o ingreso. Miren cómo va quedando la costura de la gasa. Ya les muestro el resultado. Déjenme, yo termino por favor de a poquitos. Lo vamos a hacer de a poquito. Aquí se me soltó el hilo, no pasa nada. Vuelvo y lo introduzco. Doble hebra, recuerden, del nylon. Pero si encuentran a lo mejor un calibre superior a este, pueden simplemente utilizar una sola hebra del nylon para hacer la costura. Primero estoy dando las puntaditas como les dije aquí y después va a llegar un momento en el que ya empiece a realizar las puntadas centrales, ¿cierto? Muy arriba, no sé por qué lo puse tan arriba. A ver, aquí. Exacto, esto es lo que yo necesito, puntaditas cortas y ordenadamente. Ingreso acá, más arribita, miren. Bueno, amigas, gracias. Ya les muestro cómo queda el resultado de esta espectacular mochila, sin exagerarlo, pero sí me quedó realmente muy bonita. Y lo bueno es que le dediqué el tiempo que necesitaba para que me quedara súper bien. Con nylon, recuerden que es solamente con nylon. El secreto está en coser su gasa sutilmente con nylon. Ordenadamente, eso sí, dando puntaditas cortas. Miren que el nylon disimula muy bien, ustedes saben cómo es transparente, disimula muy bien dentro de la costura. El nylon disimula muy bien. Entonces recuerden, nylon de pesca o nylon, como les dije, como usé cordón de polipropileno, si de pronto a veces cuesta como que pasar un poco la aguja, cuesta un poco, pero bueno, ya. Ordenadamente estoy dando las puntadas sin volarme, sin hacerlas tan exageradamente largas. Miren cómo disimula muy bien esto es el desnivel y esto fue ayer que estuve ensayando algo y solté, miren, ahí está. Gracias Luz Elena Vega Lozano y Claudia Caicedo, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas al directo. Por favor, dejen un like al directo. Estoy cosiendo con nylon. El truco está en coser con nylon doble hebra. Mire, una aguja punta roma. Sé que repito mucho, pero de pronto hay personas que están llegando apenas al directo. Y estoy cosiendo. El secreto está en coser con este material para que quede sutilmente la costura, no se note mucho. Ahí dando puntaditas. Tampoco de exagerar al jalar para que no se frunza tanto el tejido o la costura. Voy mirando dónde voy. ¿Cierto? Lo van haciendo de a poquito, con cuidado y con mucha paciencia. Sobre todo la paciencia es indispensable en esta clase de costuras. No hay que correr nada. Entonces lo que yo le decía, miren, el nudito queda adentro. El nudito queda adentro y no se va a notar en la costura. Ya les voy mostrando cómo va quedando. ¿Ok? Vamos a dar la puntadita acá. ¿Es posible? Sí, es posible. Claro que sí. Miren cómo queda de sutil la costura. Y aquí me di cuenta que debo dar otra costura para pegar este borde mejor. Este bordecito me quedó como levantadito. Yo doy puntaditas ahí. De manera que no se note mucho el tema de la costura, ¿cierto? Déjenme un like, compartan, comenten si les gusta el contenido, si les gusta el tejido de las mochilas. Ahora yo me voy viniendo por acá. Nuevamente voy subiendo y voy a dar, a ver, que no se me enreden los hilos, perfecto. Esto es mejor dicho, esto para reventarlo, primero se revienta uno el dedo, ¿cierto? Bueno, literalmente puede ser eso, pasar eso,
que en vez de que se reviente el hilo, se revienta primero uno el dedo o se lo lastima más bien. Entonces hay que tener mucho cuidado también al manipular este nylon, porque sí es bastante resistente. Esto lo revienta, pero es que ni la fuerza de un pescado revienta esto, pues, ni de un animal. Entonces por eso es un nylon para pesca. Entonces ahí sí de pronto, bueno, esta costurita quedó un poquito rara, no la voy a soltar porque no me gustó esta parte aquí. Miren qué fácil es soltar. Tratar de que ese hilo no se vea, el nylon. Estoy reforzando súper bien para que no me quede, fijándome que esté atravesando el tejido también en la parte interna. Ok, está un poquito mejor esta, no es tan larga la puntada. Entonces algo más adelante, muy importante que se fijen que estén atravesando también la parte interna del tejido para que quede reforzada. Aunque ya esto quedó súper reforzado, miren, esto no lo revienta nada, pero ya voy a terminarla, ¿cierto? Y quiero hacer una decoración también, unas esferas, no sé si de pronto me dé el tiempo, pero trataré de hacerlo para, porque esta mochila es precisamente para hoy, ya me la pidieron o se la van a llevar el día de hoy o eso espero que vengan por ella, porque mi mamá es la que la va a entregar. Ahí sí no me gustó, la costura no me gustó ahí, entonces suelto, no pasa nada y sigo. Una puntadita más corta al ladito puede ser. Entonces aquí, bueno, aquí me está costando un poquito porque como estoy trabajando o he trabajado con cordón, el tejido suele ser un poco más duro y grueso. Entonces aquí hay que mirar cómo ingresar la aguja. Ok, ahí, al ladito. Miren sutilmente que no se note la costura, muy importante. Vuelvo y salgo más adelante, pero ordenadamente lo estoy haciendo. Y me vengo por acá. Listo, miren. Ahora sí vamos a terminar el tema de la costura. Perfecto. Ya saben que esto fue la parte del desnivel, quedó así, pero igual no es mucho. O sea, realmente la voy a dejar así porque no siento que sea como que algo que moleste mucho. Entonces entro, miren, voy a entrar y tengo que hacer, bueno, aquí se me soltó el hilo. Menos mal corté la hebra necesaria, justa. A partir de ahora voy a seguir cosiendo las gasas con este nylon doble hebra. Recomendación, nylon doble hebra. Miren. Cierto, miren cómo queda. De pronto ahí jalemos un poquito para que quede mejor. Bien. Cierto, ahora me vengo a la parte interna para mostrarles cómo va quedando. Volteo. Y miren cómo queda la costura por dentro. No se nota. La costura siempre cuesta. Ustedes saben que la costura de la gasa es lo que más cuesta. Pero bueno, una vez que yo esté aquí, voy a voltear de esta manera. Esto es recuerden que yo como trabajo con cordón, entonces esto fue el cordón, pero miren cómo quedan las costuras lo mismo acá. Este fue el final del cordón, pero bueno, ya les muestro cómo queda. Yo voy a hacer un nudito acá. Miren, yo hago esto, ¿cierto? Y doy 2 nudos, o hago 2 vueltas más bien, sin que esto se me suelte. O sea, vuelvo y lo repito. Vamos a pasar la aguja. Miren, el hilo salió ahí. Entonces, ¿yo qué hago? Yo paso por un puntico nomás. Muy importante que solamente sea un punto, no 2 ni 3, sino 1. Y voy a dar 2 giros. 1, 2. Y paso el hilo nylon por ahí. ¿Cierto?
Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Voy a perder este hilo dentro, esto que quede muy apretadito. Y voy a pasar este hilo por el mismo, por aquí, por esta vuelta, por la médula del tejido o por el centro del tejido, para ir escondiendo esa hebra. ¿Cierto? Miren, yo acomodo el punto acá, miren, queda muy sutil, queda muy... Entonces de a poquito voy pasando este hilo y lo voy escondiendo. Déjenme un like, compartan, comenten si les gusta. Seguimos, miren, de a poquito. No necesariamente tengo que llevar toda la... Aquí se me soltó nuevamente, no pasa nada. Pasamos el hilo. Recuerden, nylon doble hebra. La idea es que sea nylon. Ya que estaba haciéndolo con un hilo negro y la costura sí es maluquita porque no disimula. En cambio el nylon lo podemos trabajar sobre cualquier color. Entonces voy a llevar hasta donde más me dé. No necesito llevarlo, por supuesto, todo. Aquí no jalen mucho para que esto quede normalito, miren. Súper limpia la costura, miren, limpia. Y en la parte de afuera sí que es mejor, miren. Igual. Miren, limpio. Con nylon. Costureado con nylon. Entonces, ahí me disculpan de pronto el orden de la mochila, pero es porque ustedes saben que necesito que ustedes vean en cámara. Si la pongo demasiado alta, no van a poder observar el proceso de la costura. Entonces, aquí sigo escondiendo el hilo nylon. Nylon doble hebra, ¿sí? Recuerden. Esto es para los que se acaban de unir como recomendación o truco. Es un tip o una recomendación más bien que a ustedes les puede funcionar también perfectamente. Listo. No necesito llevarlo más. Corto el nylon o el sobrante y eso es todo. Miren. Corto. Y tenemos la gasa totalmente costureada. Solamente les enseñé un lado porque el otro es exactamente lo mismo. Bueno. Voy a abrir la mochila. Así me ha quedado la costura, miren. Y lo mismo acá. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? Tengo una idea, no sé si a ustedes les guste la idea de hacer un llaverito. Tengo aquí el mosquetón, o bueno, el llaverito y esto, ¿cierto? Entonces yo normalmente, ustedes saben que yo he mostrado unas mochilas donde yo les pego esta argollita acá, este llaverito y les pongo a esto le dicen pico el oro, le dicen mosquetón, bueno, tiene muchas, bueno, el mosquetón es más que todo la partecita de acá, esto es el pico el oro. Entonces de ahí vamos a hacer el llavero, ¿cierto? De esta manera. Yo tengo que verificar dónde debe quedar. A ver, déjenme, yo abro la mochila. Ustedes saben que en cámara es muy difícil porque como la cámara está muy pegadita al cuerpo, bueno, yo siento que quedó. Miren, la gasa quedó así costureada, miren cómo queda la gasa. Y el cierre, necesito saber dónde exactamente debo pegar el llavero. Por esta razón debo abrir la mochila. Buen día, Angélica Vázquez, perdón, ¿cómo está? Aquí. Bueno, yo creo que va a mover mejor la cámara. Déjenme, yo muevo la cámara para poder mostrarles, a ver si de pronto así se ve mejor. Miren eso. Miren, la mochila cómo quedó. Ya está terminadita, pero quiero hacerle el llavero. Quiero hacerle el llavero a la mochila de esta manera, por eso lo abro.
para que ustedes puedan ver, miren. El directo queda guardado. El directo queda guardado en el canal. Así, miren. Entonces yo el llavero lo quiero pegar precisamente. Voy a mirar exactamente. Me gusta que quede bien. De esta manera, miren. Ya la mochila está costureada. Miren la gasa. Bueno, yo creo que aquí, ¿cierto? Me voy a ayudar de algo para marcar. El llavero debe quedar aquí. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, vamos a ver si marco. Marquemos acá. Puse esta marquita improvisada para saber de dónde voy a pegar el llavero. ¿Cierto? El llavero va a quedar pegadito acá. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a abrir la mochila. Miren cómo quedó. Sus costuras, miren. Bueno, esto fue el nylon que se me vio un poquito acá. No pasa nada el nylon. Y el resto, miren cómo quedó. ¿Qué voy a hacer? Miren, entonces voy a hacer la costura del... Voy a coser el llavero. ¿De dónde? De donde marqué. Vamos a hacerlo con nylon. Con hilo nylon. Doble. Nylon, miren, nylon. Doble hebra. Muy importante que lo pongan en doble hebra. Pero me he dado cuenta que mejor queda con negro, sí, porque realmente como va a quedar para que disimule... No, hagámoslo con negro. Negro mejor. Enhebran su hilo y empezamos ahí donde está la marquita. A ver, donde está la marca, vamos a poner el llavero. Saco esto, retiro. Y precisamente voy de adentro hacia afuera. Miren, por debajo del llaverito. No le hice nudo porque voy a sujetarlo de esta manera. Entonces ahí paso para arriba. ¿Cierto? Para arriba. Y aquí es donde viene la magia o el secreto. Anudar entre estos dos hilos. Por eso no le hice nudo. Y vamos a dar un doble nudo. 1, 2. Esas hebras después se ocultan, no pasa nada, es muy fácil. Ahora nuevamente salimos por debajo, envolviendo el llavero. Voy para arriba. Voy a dar varias puntadas. Llevo 2. Salgo por debajo del llavero y ordenadamente llevo para arriba. ¿Cierto? Vamos a envolver varias veces esto aquí para poder formar que quede el llavero bien sujeto. Nuevamente. Salgo. Vuelvo, ingreso por arriba del llaverito, miren, envolviendo esta placa o envolviendo, miren, ¿se dan cuenta? Miren. Entonces esto va a quedar sujeto ahí.
Nuevamente salgo. Yo siempre hago mis llaveros de esta manera, la costura de los llaveros, pero bueno, ustedes lo pueden hacer como estén acostumbrados, o si conocen otra técnica, pues bueno, lo pueden implementar también. Miren, la idea es que esto quede bien envueltico varias veces para que el llavero no se mueva mucho, no quede sujeto bien de ahí. Ingreso. Miren, ¿cierto? Esto lo ocultamos después, esta hebra, y esta hebra también la rematamos, miren. Miren cómo queda. Vamos a dar otras 5 o 6 puntaditas, no creo que es muy exagerado decirlo. Unas 4 puntadas es más que suficiente que haga. Ya les indico, la mochila quedó 21 centímetros de base por 28 de altura. Miren cómo debe ir quedando, ¿cierto? Listo, yo creo que con una más que realice es más que suficiente. Recuerden salir debajo de la partecita. Miren, salen ahí, muy importante, salen ahí y envuelven. O sea, salgo y paso para arriba, ordenadamente. Miren así. Luceli Rengifo, muchas gracias. Angélica Vázquez, muchas gracias. Amada, muchas gracias. A las 14 personas que están en el directo. Listo. Una vez que estemos aquí, miren, yo voy a rematar este hilo. ¿Qué pasó acá, amor? Ok. Listo, vean. Miren, muy importante que se fijen en esto. Miren cómo quedó. Esto se puede levantar así de esta manera, no pasa nada, pero bueno. Entonces voy a rematar este hilo. Me vengo para la parte interna. Voy a dar un pequeño nudito acá, como hicimos con la gasa. Tomo un punto, un pedacito de aquí y doy 2 giros. Uno, con el doble hilo, por supuesto. 1 y 2. Obviamente que quede bien el nudito. Y una vez que el nudo esté realizado, vamos a proceder a esconder este hilo dentro de los puntos en esta vuelta. Me voy a ir por todo esto, por la parte interna, miren. ¿Cierto? Miren cómo queda limpio y de bonito. Después ocultamos esta otra hebra y vamos llevando este hilo, ocultándolo dentro del tejido, ¿sí? Espero se esté viendo muy bien. ¿Qué opinan ustedes del directo? ¿Cómo lo están viendo? Se ve nítida la imagen, se ve borrosa, porque he tenido problemas con precisamente. Miren, yo voy ocultando aquí. Obviamente este hilo negro no se debe ver en el alma. Bueno, ahí quedó así. ¿Cierto, miren? Listo, Luciris Castillo, gracias por el comentario y por informarme. Se fijan, miren, estoy llevando esa hebra lejos, eso sí, muy importante, hasta donde más les dé el hilo. Van ocultando todo ese hilo, tampoco sin exagerar, tampoco hay que llevarla tan lejos, pero bueno, hasta donde más les dé o hasta donde ustedes consideren.
que van a ocultar esa hebra, miren. Dentro del mismo hilo, dentro del mismo tejido, ustedes van ocultando esa hebra. Me vengo por acá. Me vengo por aquí también. Y voy a seguir cosiendo con esta porque me estaba cosiendo era con una puntiaguda, una aguja que es bastante áspera y de pronto peligrosa. Miren, estaba cosiendo con esta y muchas veces me pullaba el dedo. Pero voy a seguir usando esta que me gusta más, esta de punta roma. Es muy práctica y ya saben que la gasa la van a coser siempre sí o sí con nylon, ¿cierto? Con nylon. Este es el secreto o truco para que quede bien la costura, el nylon. Listo, voy a cortar ahí, no necesito llevar más, corto. Entonces ahora el otro hilo que quedó sobrando, les recuerdo, miren, este hilo también lo vamos a ocultar, miren, este. Hay que esconderlo dentro del tejido, miren qué limpio quedó la costura, qué limpia quedó la costura. Y ahora miren, y este es el llavero queda ahí. Voy a enhebrar la aguja. O opcional también con el crochet, como está muy cortico el hilo. Otra opción es que ustedes oculten el hilo con el crochet, muy importante, también lo pueden hacer como opción. Déjenme, yo muevo un poquito más la cámara, a ver si así se ve más claramente lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si el hilo, miren, si el hilo es muy corto, les recomiendo que oculten esta hebra, la lleven dentro del tejido con el crochet. Como salí ahí, yo puedo venirme a esta vuelta, miren, meto primero que todo el crochet, enlazo el hilo y lo voy llevando dentro. Miren qué limpieza queda, cómo queda de limpio la costura. Entonces me vengo por acá. Claro, porque estoy trabajando con el mismo color, pero disimula muy bien. Sí lo sabemos realizar, miren. Aquí. Espero que esté viendo el video porque, como les dije, a veces se presentan fallas en la plataforma. Entonces, como que el video empieza a volverse pixelado. Aquí, miren. Y como les dije, con el mismo crochet puedo ir ocultando, llevándolo por esa vuelta donde estoy en este momento parado o ubicado. Por ahí me voy a venir. Tampoco sin exagerar, hasta donde más pueda o necesite. Listo, ¿cierto? Otro poquito más y ya. Y les muestro, ahora vamos a proceder a hacer el trenzado del llavero. Después de esta vamos a hacer el trenzado del llavero. Listo, corto rápidamente. Y ya está, miren, ya está el llavero puesto en la mochila. ¿Cierto? Ya está el llaverito puesto. Les presento cómo queda la mochila. Miren. Ahora vamos a formar el trenzado. Aquí les voy a enseñar. Van a cortar ustedes 36 hebras del color. No sé si hacerlo con negro. Con negro, no sé con qué color hacerlo. O con rosado. No sé. ¿Qué me recomiendan ustedes que haga con el trenzado? ¿Lo hago negro, lo hago azul o lo hago en fucsia? Este llaverito es opcional también, no es que tengan que hacerlo, ni más faltaba, pero a mí sí me gusta hacerlo porque creo que la mochila queda más bonita todavía. Esta cosita debe ser más pequeña en lo posible. Yo utilicé esta porque es la que tengo en el momento, pero si ustedes tienen el mosquetón más pequeñito o la arandelita más pequeña, mucho mejor, pero yo la hice así porque pues es la que tengo. Y eso también lo tenía en la casa, este pico el oro, lo tenía ahí guardadito, entonces decidí aprovecharlo para hacerlo, para hacer el llavero. Vamos a hacer el llavero entonces. Bueno, he decidido que vamos a hacerlo con negro. ¿Qué voy a hacer? Voy a reservar entonces la mochila, ya saben que hice la costura. El directo queda guardado por si se perdieron esa parte. Entonces yo con ayuda de mi pie voy a sacar 36 hebras que midan aproximadamente 30 centímetros, 25 o 30 centímetros para poder trenzar, miren.
Entonces vamos a dar, yo creería que con 36 es más que, yo lo hago de esta manera, fucsia resalta más. Bueno, hagámosle caso a, es que también lo estaba pensando, quiero hacerlo entonces con fucsia, hagámoslo con fucsia, ¿sí? Entonces 36, miren. Listo. 36, a ver, de unos qué, unos 30 centímetros aproximadamente, listo. Entonces vamos a sacar 36, aquí van 2, 4, 6, 8, 8 por 1, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 16, 20, 24, 28, 28, 32 y 36, ¿cierto? Entonces tengo las 36 hebras que midan aproximadamente entre 25 a 30, corto aquí, ¿cierto? Miren, corto así. Y ahora vamos a pasar esto por la mochila, el llavero más bien. Se fijan, miren cómo debe quedar, 36 hebras. Solamente cortamos una parte de la argolla. Amparo Vergara, Amparo Vargas Vergara, ¿cómo está? Ligibet Franco, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, no, buenos días. ¿Cómo están? Bueno, tardes porque llegaron tarde, pero es días en realidad. Bueno, seguimos. Permítanme, por favor. Miren, acá tengo el llavero, miren. Entonces voy a pasar un extremo nomás. Creo que exageré con la medida. Con 20 centímetros es más que suficiente, pero bueno, es mejor que sobre y no que falte, ¿cierto? Miren, el llavero no debe quedar muy largo, aunque ya de por sí esta parte acá es larga. Entonces yo trataré de hacerlo no tan largo. Entonces aquí tengo 36 hebras. Sí me cuesta porque como no tengo... A ver, esto me queda colgando, lo voy a poner dentro de la mochila para que no me fastidie al momento de ir trenzando. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren, si me puedo ayudar de los pies de esta manera para que me puedan ver. Es que la idea es que ustedes vean, es que eso es lo que me interesa, que ustedes puedan ver el proceso, ¿cierto? Recuerden, 36 hebras, vamos a dividir esto en 4 partes, o sea, de 9 por 4, 36, 9 hebras por cada, ¿cierto? 9 hebras. Ay, amigas, ¿cómo pongo esto? ¿Quién me da un consejito ahí rapidito? Vamos a ver si lo puedo poner así que no se me vaya a soltar el soci del teléfono y no vaya a cometer, no vaya a hacer un daño. Bueno, me toca así para que ustedes puedan ver, miren. Miren, 9, 9. Acá ya tengo 2 grupos separados. Ahora me toca dividir esto en 2, o sea, de a 9 hebras. Creo que ahí ya están las 9 hebras. Voy a corroborar bien. 9, 9. Aquí tienen que haber 9. Listo, miren, ahí están los 4 grupos de 9 hebras cada grupo. Miren qué fácil es, se entiende hasta ahí, ¿cierto? Es muy fácil dividirlo. Ahora, voy a empezar a trenzar, miren. Entonces voy a cruzar 2 con 2. 2,
Pego muy bien, ajusto muy bien aquí. 2. Miren, 2. 2. 2 con 2, 2. 2. Y así me voy a ir yendo un poquito nomás. Saben que el llavero no puede quedar, no debe quedar tan largo en esta parte porque ya de por sí esto acá es larguito, miren, esto acá ya es largo. Miren cómo debe quedar el trenzado. ¿Cierto? Entonces 2 con 2. Estos pasan por el medio, por debajo. Estos dos pasan por debajo. A medida que ustedes lo van haciendo, pues se van dando cuenta hasta dónde quieren el largo del llavero. Por ejemplo, yo lo quiero hasta ahí, ¿cierto? Miren. No muy largo. Si ustedes lo quieren tejer o trenzar más largo, lo hacen. Bueno, esto también es muy importante lo que les voy a decir y es que esto lo vamos a dividir ahora en 3 partes, o sea, un cordoncito acá, un cordoncito en la mitad y un cordoncito a la derecha. Y entonces yo voy a proceder a, entonces acá como hay 9, paso 3 para acá para que me quede 12, 12, ¿cierto? Entonces esta me quedó de 6, 6, a ver, 9, 6, 6, 7, 7, 8 y 9, a ver, 12. O sea que las 3 quedan de 12, ¿cierto? Ahora vamos a hacer trencitas, una trencita acá, otra trenza acá y otra trenza acá. Si tenía antes cada grupo de 9, ahora solamente voy a tener 3 de 12, 12, 24, 36. Y entonces voy a proceder a trenzar esto. ¿Yo qué hago normalmente? Pues simplemente sostengo, me voy a ayudar con el otro pie para poder que esto me sostenga aquí, ¿cierto? Y voy a hacerlo. Sé que de pronto para ustedes es gracioso que yo haga esto, pero como estoy trabajando solo, entonces me toca dividir esto ahora en 3 partes. En 4 partes, perdón, para hacer la trencita redonda. 3, 6, 9 y 12. Y simplemente voy a trenzar, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 17, 18, 19 y 20. Entonces miro si de pronto así queda bien. Miren cómo queda la trencita redonda. Diecisiete. Voy a hacerla un poquito más larga, ¿sí? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. De 27, entonces sujeto esto acá, hago un nudito ahí improvisado, o provisionalmente más bien, miren. Entonces hice 27. Entonces ahora voy a tomar las que separé aquí también.
Miren, así me va quedando la trencita. Y recuerden que aquí hice 27, entonces aquí también tengo que hacer 27 veces para que me queden de la misma medida. La parte del centro debe quedar un poquito más abajo, porque de cada cosita vamos a pegar una esfera o un pompón, un pompón. Ya eso lo deciden ustedes, si un pompón o una esfera. Miren cómo queda. Por ahora estamos en el trenzado, entonces aquí voy a hacer lo mismo. Voy a contar cuántas hebras tengo, debo tener 12. Creo que ya sé que eran que había que pasar 3 para este lado para completar las 12. Miren, entonces 12, 12 y 12, les recuerdo. 12, 12 y 12 hebras por cada trencita. Esto hay que separarlo de a 3 hebras para formar 4 grupos. 3, 6, 9, 12, recuerden. 3, acá tengo un grupo, acá tengo otro. 9 y 12, ahí están los grupos listos y voy a proceder a trenzar exactamente igual. Miren, 1, 2, bien ajustadito al comienzo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Se desenfocó ahí la cámara, ok, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. Listo, tengo las 27 como hice con la otra, que me queden a la misma medida, miren. Entonces voy a hacer un nudo aquí improvisado, provisionalmente más bien, y me queda ahora hacer la trencita del centro, miren, la del centro. Igual son 12, son de a 3 grupos, de a 4 grupos de 3 hebras. A ver. 3, 3, 6, 9 y 12. Miren, ahí están los 4 grupos de 3 hebras. No se van a confundir con esto. Esto está separadito. Nada que ver con esta. Entonces, 3, 6, 9 y 12. Entonces, recuerden, vamos a proceder a trenzar. Miren, 2. Apretadito. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Debe ser más de 27 para que no me quede igual a las otras. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42, la vamos a hacer de 42. Hago el nudo provisional, miren. Se fijan, miren cómo debe quedar la trenza. Una trencita acá, otra aquí, redondo. Eso sí, es un cordón redondito de 4 cabos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, digámoslo así, no sé si poner, bueno, me tocaría hacer esfera o pompones. No sé ustedes qué opinen, una esfera o pompón, porque realmente el pompón sí lleva bastante. Bueno, vamos a hacer esta vez pompones. Entonces tengo que fabricar los pompones. Yo tengo la máquina, la pomponera aquí de esta manera, entonces vamos a hacer los pompones.
¿Cómo se hace? Toman su pomponera, la abren este lado y empiezan a envolver acá estas dos piezas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Debe quedar muy tupido, esto debe quedar completamente relleno del hilo, ¿cierto? Para hacer el pompón. El secreto del pompón es que quede bien rellenito para que pueda quedar tupido. La idea es que quede bien tupidito el pompón. Listo, hasta donde más les dé. Obviamente va a llegar un momento en el que no hay más espacio. Ustedes van bajando esto, pero ya el espacio ya es muy reducido, entonces no se puede llenar más hasta donde más les dé. Listo, cortamos hebra. Miren, simplemente cortamos esta hebra y vamos a bajar esto. Vamos a llevar esto para el centro, de manera que quede por ahora ahí. ¿Cierto? La idea es que el pompón quede bien elaborado ahora. Sujetamos y con este vamos a envolver acá. Espero que esté viendo, lo entiendan, es muy breve. Si no lo quieren hacer o no tienen la herramientica de la pomponera, lo hacen con cartoncitos. De hecho, yo tengo un video donde lo enseño a hacer con la propia mano, envolviéndonos el hilo en la mano. Tengo un video donde les explico eso. Que esto no se les vaya a levantar para que no se les desarme lo que llevan envuelto. Por eso hay que sujetarlo de esta manera para que se mantenga ahí el armado, ¿cierto? Súper tupido debe quedar esto, muy tupido. Rellenen todos los espacios en lo posible para que quede bien tupidito el pompón. Si ustedes no llenan bien, les va a quedar muy débil el pompón. Miren, ¿cierto? Así es como yo hago los pompones con esta maquinita. Pero si ustedes no tienen el aparatico, lo pueden hacer con la mano o en cartón. Ya ustedes se la ingenian para hacerlos. Pero bueno, si pueden adquirir el aparatico, mejor, listo. Ya vamos llegando al final ya, listo, corto. Y esto lo voy a bajar, lo voy a dejar dentro del, miren, lo bajo.
y pego acá, muy importante, peguen muy bien esto acá. Y ahora vamos a anudar. No, primero hay que cortar, ya me di cuenta que hay que cortar primero. Anudar, no, eso se hace al final, miren. El aparatico trae como que les indico, miren, el aparatico trae como que una ranura o una división. Entonces, con ayuda de una tijera súper filosa van a ir cortando de a poquito, eso sí que esto se mantenga sujeto. Se fijan, miren, yo voy cortando de a poquito. Por el centro. Ustedes van cortando por el centro. Sobra decirlo, pero con mucho cuidado, no irse a cortar los dedos porque la tijera sí está filosa, muy afilada. Miren, es mucho más breve. Entonces, como les decía, nosotros debemos introducir la tijera en la ranura, por la ranura que es como la guía. Nos sirve de guía para saber por dónde debemos ir haciendo los cortes. Aún no la saludo porque realmente estoy súper concentrado en este corte y me toca hacer el otro corte, por supuesto. No dejen que esto se les desarme, por eso deben sujetar súper firme la pomponera. Esta pomponera es ideal para los llaveros que yo siempre hago, la medida. Espero les guste mucho el video, el directo, y por favor, si aún no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, comparta, comenta, regálame un like y apoya mi contenido. Muchas gracias por eso. Recuerden, hay que hacer 3 pompones porque el llaverito de la mochila ya les muestro, miren. Entonces voltean y hacemos exactamente lo mismo con el otro. De esta manera sujetamos y vamos pasando por aquí la tijerita por la ranura, por la división, miren. ¿Cierto? Por ahí vamos pasando la tijera y ya es mucho más fácil después porque ya hay más espacio, miren. Cortando en la división. Estas pomponeras realmente me gustan más porque siento que el pompón queda mejor, queda más prolijo, más redondito. Pero como les dije, si no tienen esta pomponera, pueden usar 2 ruedas de cartón y empezar a envolver en las rueditas de cartón. O con la mano, también lo pueden hacer con la mano. Tengo un video, voy a dejar los enlaces después en la descripción de este directo, donde les estaré mostrando. Yo tengo una técnica que es envolviéndome el hilo en la propia mano, o sea, yo lo hago así. Si no tienen al principio los hacía así, miren. Yo simplemente me empiezo a envolver en 3 dedos, empiezo a hacer esto, ¿cierto? Una cantidad bastante considerable de envueltos o de envoltura, perdón.
así. Cortan la hebra, hacen un nudo y sujetan acá. Realmente es muy fácil también así, pero yo me estoy ayudando de esta pomponera porque pues tengo miren el bolso como quedó con el llavero. O sea, el llavero me queda así y de aquí voy a pegar los pompones, ¿cierto? Un pompón de aquí, otro pompón de acá y otro pomponcito de acá. Lo pueden hacer en los colores que a ustedes más les guste, pero miren qué hermoso quedó, diferente. Una mochila súper diferente a las que ustedes de pronto hayan visto antes. Muy diferente, miren. Aquí trencé 27 veces y aquí 42 veces. La del centro siempre debe quedar más abajo. Rosa Gómez, ¿cómo está? Bienvenida a todas las que se conectan, muchas gracias. Esto no va a quedar aquí, no, esto simplemente son nudos provisionales. Esto es provisional, yo después corto esto en parejo y de ahí vamos a pegar los pompones, ¿sí? El llavero y bueno, estamos preparando entonces los pompones. Son 3 los que hay que ir preparando. De a poquito, miren. Como les decía, la tijera debe ingresar por la ranura. Listo. Voy a tomar un mismo hilo del mismo color, doble hebra del mismo color, muy importante que sea el mismo color, y van a cortar una hebra bastante larguita. Y miren, siguiente paso, vamos a pasar esta hebra por en medio. Miren, espero se vea muy bien, simplemente es pasar la hebra por en medio de esa sección. Y aquí es donde vamos a tirar muy bien, vamos a anudar súper bien, miren, debe ingresar bien el hilo, miren ahí, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nudo súper resistente. Uno, dos, pasamos. Bueno, acá se me reventó. Ay, vamos a cortarlo, no pasa nada. Ese nudito hay que... Ok. Esto es muy importante que sea... Miren, aquí ya lo saqué. Eso es lo malo del hilo crochet, cuando uno jala muy fuerte, se revienta. Entonces creería yo que o no sé si con otro, no, con el nylon no se puede. Bueno, hagámoslo nuevamente con este. Pero en vez de 4 voy a utilizar 3 hebras, ¿sí? 3 hebras de ese hilo del hilo crochet. Entonces este lo dejo en 2 y este lo convierto a una hebra. Entonces van a sujetar con 3 hebras para que no sea tampoco tan grueso el amarre. Y vamos a pasarlo nuevamente por el medio de la pomponera. Pasamos por acá, pasamos acá, que quede bien adentro, que uno se dé cuenta de que ya está agarrando todo. Y voy a dar dos o 3 giros. 1, y 2. ¿Cierto? Miren, 2 giros. Y voy a llevar hasta el centro del pompón, de la pomponera. El truco está que esto quede bien sujetico, no se va a reventar eso por nada. Ay, madre, aquí se reventó otra vez. Le hice muy duro. Bueno. Ay. Bueno. Entonces, sin exagerar, ya me di cuenta que no hay que hacerle pero tan fuerte. Nuevamente otra hebra. Esto suele pasar. Ustedes miren a ver con qué hilo lo pueden amarrar. Si les sirve el nylon, pues prueben con el nylon.
pero aquí. Miren, pasan por el medio, como les dije, y aquí es donde vamos a sujetar súper bien. Sí, también puede ser un pompón de cada color. 1, 2, apriete. Listo. Otro giro. 1, 2. Sacamos de la pomponera, miren, sacamos de aquí. No quedó bien sujeto, miren, me di cuenta de que vamos a hacerle otro amarre por acá. Es que uno sabe más o menos cuándo queda bien y cuándo no queda bien. Un nudo por acá, como por acá por atrás. El truco está en que el pompón quede bien firme y no se vaya a soltar, es que esa es la idea. Si ustedes no sujetan bien el pompón, él se desarma, él se deshace, se desbarata. 1 y 2 veces. Listo. Suelto de la pomponera. Levantamos estas piezas y sacamos soltamos de acá. Soltamos y miren, ahí ya está la base. Ahora hay que pulirlo. Yo tengo que pulir esto. Entonces, miren, yo voy a tomar el pompón. Tuve que traer una y con su tijerita van a empezar a dar forma redondeada. El truco está en redondearlo bien, miren. Espero ahí se esté viendo muy bien el proceso de la elaboración del pompón con pomponera. Esto debe quedar redondo, no debe quedar ni ovalado, no redondito. Entonces ustedes van puliendo de a poquito. Vamos a cambiar la posición, sacudan el pompón y van cambiando la posición. Entonces yo lo pongo así, lo aplasto y este excedente lo voy a ir cortando. El excedente hay que irlo cortando. No se puede dejar el pompón así porque queda muy feo. Aparte queda muy desprolijo, queda muy horrible. No les recomiendo que dejen el pompón así. Lo van puliendo de manera que les quede redondito. La idea es que quede redondo. Van achatando las esquinas y van haciendo la forma del pompón. ¿Cierto? Miren, entonces ustedes sacuden. Miren, él va quedando ahí. Esto es un proceso que toma mucho tiempo, la hecha de los pompones. Pero bueno, ahí lo vamos haciendo con calma. Aquí es donde me queda como que muy sobresalidos esos pelos, no sé qué pasa, que me queda muy disparejo acá. No me gusta cómo queda ahí, entonces yo lo voy sacudiendo y miren, él va tomando su forma, pero hay que hacerlo más pequeño. Él debe quedar mucho más pequeñito, el pompón.
Él debe quedar pequeñito, no quede tan exagerado. Vamos formándolo. El secreto está en darle la forma, ir dándole la forma redondeada y pulirlo. No hay que dejarlo así porque queda muy feo, ya saben. Entre más lo pulan va a quedar mucho más redondito, se los garantizo. Y va a quedar súper redondo. Entre más lo pulan. El secreto está en irlo dándole el acabado redondeado. Por eso ustedes a veces ven esos pompones redonditos, pero es porque le hacen lo mismo. Le van cortando y le van dando la forma. Porque si lo dejamos a la primera no va a quedar bien el pompón. La idea es darle y darle hasta que quede prolijo. ¿Sí? Miren, ahí va quedando ya más redondito, se fijan, miren. Pero hay que hacerle más. Hay que irle haciendo. Entonces ustedes van a hacer con cada uno de los pompones, son 3. Tampoco me voy a extender mucho explicando esto porque realmente eso ya es, pues, eso ya es sentido común, ¿cierto? El tema del redondo, de la forma redonda del pompón. O uno asume que ustedes también los hacen, pero bueno, esto es más que todo para los que no saben. También hay más de uno que no sabe hacer el pompón, no le queda redondito. Entonces ya saben que el truco o el secreto está en darle y darle hasta darle la consistencia deseada. Que uno quede conforme, ¿cierto? Que uno diga, wow, sí quedó como quería. Miren, ahí cada vez se va viendo más redondito. Y recuerden, son 3 pompones los que hay que hacer. Yo tengo un truco y es este. Miren, yo pongo mi dedo acá y sé que poniendo el dedo, él como que me ayuda a darle la forma. Este dedo, miren. Entonces, si yo pongo así, va a ser mucho más chévere el tema del pompón. Miren, ¿se fijan cómo debe ir quedando? Más o menos aquí todavía falta mucho para pulirlo. Miren acá. Es donde yo me doy cuenta que está muy alargado esto aquí. Porque como le estoy sacando y le estoy sacando. Ustedes dirán, ¿pero por qué le saca tanto? Pero es porque hay que hacerlo para redondearlo. Si no, entonces el pompón va a quedar mal. Miren, vean. Entonces más o menos ahí va dando la forma redondeada que necesito. Aplasten, recuerden, y van cortando. Miren, acá nuevamente me doy cuenta que sobresale mucho. Y miren, bueno, así van a hacer ustedes 3 y luego los vamos a pegar. Los vamos a pegar en o sea, el llavero de la mochila. Miren, entonces nosotros vamos a pegarlo, cada pomponcito lo vamos a pegar en el llavero, ¿cierto?
Quiero darle más pulidez a esto. Bueno, no, les voy a enseñar a pegar uno y ustedes ya pegan los demás, ¿cierto? Entonces vamos a tomar, ustedes una vez que tengan el pompón con la consistencia que ustedes quieren, ¿cierto? Por ejemplo, yo lo voy a dejar así, ¿cierto? Lo voy a dejar así. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer, miren, voy a hacer... Precisamente voy a sujetar entre ellos dos, o sea, no, yo tengo acá 4 grupos de 3 hebras, cada grupo, miren, ¿se acuerdan? Entonces, soltemos acá, primero que todo, recuerden, miren, en cada grupo hay 3 hebras, una hebra aquí, perdón, en cada grupo hay 3 hebras, sí, 3, 6, 9 y 12, entonces voy a sujetar, voy a hacer esto, miren, voy a hacer un nudo normal, o sea, sujeto 2 con 2 y voy a llevarlo hasta arriba, miren, ¿cierto? ¿Yo qué hago? Miren, entonces voy a cortar el excedente. Y obviamente con ayuda de un encendedor voy a quemarle. Voy a pasarle un poquito de calor aquí para que no se me vaya a soltar eso. ¿Cierto? Hago esto, me debe quedar así. Voy a tomar precisamente el... A ver. A ver, 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 a ver. A ver, a ver, a ver. Sí. Entonces voy a cortar esto. Entonces con un hilo. Bueno, yo creo que de haberlo hecho con este mismo no pasa nada igual. Lo voy a hacer con azul. No necesitamos mucho, miren, es más que suficiente esto. Y vamos a tomar una aguja de costura. Esta vez sí me voy a ayudar de la aguja puntiaguda de esta. Y voy a hacer un pequeño nudo acá al extremo, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coser el primer pompón. Yo solamente les voy a enseñar uno. Ustedes van a hacer los demás pompones y los van a coser exactamente como les voy a indicar. Porque ya se me está extendiendo mucho el directo. Les enseñé a hacer el llaverito, esto, el trenzado y la costura de la gasa, una parte de la gasa. Entonces es más que suficiente, ya ustedes hacen lo otro. Exactamente, miren, un nudito acá al extremo. Ok, un nudito súper resistente que no se vaya a soltar. Enhebramos obviamente la aguja. Enhebramos. Yo normalmente me ayudo de un encendedor para darle la forma alargada a esto. Si ven, es mucho más breve. Así, miren. Tomamos nuestro pompón, claramente, y vamos a ingresar en el cordón, miren. Presten mucha atención. Yo me voy como a la parte más baja de la puntita, miren ahí. ¿Cierto? Ingreso. Espero se esté viendo muy bien. Ok, ahí. Pasamos la aguja por ahí. Y el nudo, la idea del nudo es que quede atracado ahí, ¿cierto? Esto lo cortamos, lo organizamos al final. Vamos a detectar la parte del centro, miren esto. Y por ahí vamos a sujetar, vamos a pasar el hilo, ¿cierto? Por eso era muy importante detectar el centro. Pasamos el hilo por ahí y llevamos hasta arriba, miren. Espero se esté viendo muy bien y quede muy claro esta parte, entonces hasta ahí, miren. Entonces de ahí queda sujeto, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dar una puntada en el cordón nuevamente. Ingresamos en el cordón. Ingresamos al cordón. O sea, regresamos al cordón, mejor dicho. Miren, ahí. Que no se me vaya a enredar con un pelito, con algo por ahí. Y yo bajo. Llevo esto para abajo. Acomodo mis flecos para que no se queden dentro del... Miren, entonces bajo. No sé, realmente no sé de qué colores los puede hacer. Listo. Entonces ahora
Miren, entonces una vez que yo esté ahí, miren, el pompón debe quedar, hay que acomodarlo, después lo acomodamos. Miren, así queda el coso sujeto, el pompón es sujeto. Pero debo hacer un remate, debo hacer un remate. Entonces ya me di cuenta que antes de, yo voy a hacer lo siguiente. Bueno, listo. O también podría, no, realmente no me da para hacer los 3 pompones azules, ya me queda muy poco material. Entonces me tocaría hacer un pompón de cada color. Un pompón de cada color. Entonces aquí tengo el hilo, voy a enhebrarlo nuevamente, aquí se me... Voy a pasar por acá rápidamente, me estoy extendiendo mucho en el video, lo sé, pero me gusta que quede claro todo. Para mí es primordial que quede claro las explicaciones. Bueno, aquí qué pasó, no hay nebra, vamos, eso. No me estás ayudando en nada, bebé. Entonces ahora estoy acá. O sea, yo regresé al cordón. Estoy en el cordón, ¿cierto? Nuevamente regreso a la parte de la unión, ¿cierto? Vamos a buscar la parte de la unión aquí. Mírenla ahí. La unión del pompón y voy a ingresar nuevamente el hilo de esta manera. De esta manera ingreso. Y muy importante que no se vaya a cruzar con otro hilo o que se vaya a enredar con otro hilo. Entonces por ahí paso. Yo siempre hago coso mis pompones de esta manera. Y muy bien, miren. Ya después lo pulimos. Lo organizamos súper bien. Esto es muy fácil realmente. Uno cree que es complejo, pero no, es muy fácil. Y en el cordón, regreso al cordón. O de hecho, ahí. Vamos a hacer el remate ahí. Simplemente me vengo por acá por el mismo, la parte del sujetador, de la parte que sujeta el pompón completo, y ahí vamos a hacer el remate. ¿Y cómo es el remate? Pues yo simplemente ingreso por ahí y doy 2 vueltas, miren, 1 y 2. Y jalo muy bien esto, de manera que no se me vaya a enredar con otro pelo o algo por ahí. Aquí se enreda un poquito porque pues, bueno, eso, listo. Y puedo cortar, voy a cortar. ¿Cierto? Entonces acomodo mi pompón de manera que esto quede bonito. Si se me enredan los flecos, pues los voy peinando nuevamente. Acá se salió esto, mira. No me di cuenta y mira cómo quedó esto. Ay, va a tener que cortar nuevamente, no sé qué pasó acá. No me di cuenta y miren, se me desató fue el cordón. Bueno, no pasa nada. Cortamos. Si se fijan lo que me pasó, no me di cuenta y ya era tarde. Y aquí le corté mucho, demasiado. Le corté mucho. Muchísimo. Bueno, vamos a hacerle un nudito acá. De manera que no se me vaya a... Estas cosas son las que a mí no me gusta que me sucedan porque, bueno, ya tenía todo planeado, pero bueno, no sé, no me di cuenta y jalé de más. Jalé de más y esto se me soltó. Aquí puedo solucionar. Vuelvo, doy un amarre, pero el amarre hay que darnos cuenta que quede muy fuerte. El amarre aquí. Y no les vaya a pasar lo que me acaba de pasar a mí, que se me soltó. Esto es muy delicado. El tema de esta decoración es muy delicada. Hay que tener mucho cuidado porque tiene mucho detalle. Es un trabajo bastante fuerte, extenuante, mejor dicho, por así decirlo.
y nos quita bastante tiempo. Mire, entonces yo acá trato de mejorarlo. O bueno, para solucionarlo podrían anudar también ahí con una hebra. A ver. Si no leo comentarios es precisamente porque estoy súper concentrado con esto. ¿Cierto? Esto debe quedar súper resistente, ese nudo. Entonces el otro hay que cortarlo un poquito más también. Vamos a cortarlo de una vez y lo voy a sujetar de una vez también para que tenerlo ahí listo. Esto me sobra. Vamos a dividir esto en dos. Miren, el llaverito me va a quedar así. No se preocupen que esto no se va a ver. Esto va a quedar dentro del tejido. Bueno, me está llamando alguien, pero bueno, no es más importante esto. Seguimos acá. Aquí, miren. ¿Se fijan? Miren cómo queda. Este nudo después yo lo tengo que emparejar, o sea, yo tengo que cortar esto y quemar. Eso ya se los había explicado. Recuerden que este pomponcito aquí ya lo tengo que mejorar, porque si bien me quedó esta hebra rosada por dentro del tejido, eso no se debe ver ahí. ¿Cierto? Son, digámoslo así, accidentes que tenemos, y más si no ponemos mucho cuidado a lo que estamos haciendo aquí. De hecho el hilo se me había quedado ahí, el hilo con el que estaba haciendo la costura. No pasa nada, lo recuperamos, el pompón queda nuevamente ahí listo. La actitud ante todo, ¿cierto? Ante las dificultades, miren. Un pompón acá, el otro pompón. La actitud, ahí es donde voy a sujetar. Miren, pasamos. Y de todas formas, bueno, lo voy a hacer. Quiero hacer los pomponcitos también. Aquí me está costando bastante pasar este hilo. No sé si tenga que desarmar un poquito. Es que lo quiero de la misma medida del otro. Miren, ahí ya está justo para el otro. No puedo soltar más porque ya me quedaría muy corto. Ahí ya, no puedo sacar más. Y pasamos por aquí, miren. Sujetamos, listo, miren, qué fácil. Ya, no hay complicación, miren. Listo. Aunque este me quedó más largo, lo voy a cortar, lo voy a achicar un poquito más y también de una vez lo voy a sacar. Le voy a formar el nudo. Es que esto debía haberlo hecho desde el comienzo y no dejar esto así. Estos nudos, esos hilos improvisados, provisionales, perdón. Aquí, con ayuda del crochet me ayudo. Esos impases se resolucionan con calma, teniendo la mente ¿cómo dicen? Estar concentrado y tener la mente fría. Realmente no hay que desesperarnos. Claro, a mí me desespera es el tema del tiempo porque me estoy extendiendo mucho en el directo, eso sí. Pero el resto como tal, no me desespero, no pasa nada. Mira. Yo después corto esto, pero tengo que quemarlo súper bien para que no me vaya a volver a suceder lo que me sucedió. Ok, ahí yo creo que está más que suficiente. Ahí es donde voy a anudar, miren. Y de hecho hasta mejor porque no me queda el llavero tan alargado. Sujeto ahí muy bien. Y corto, ahora sí puedo cortar, voy a cortar con mucho cuidado, asegúrense de que esto esté bien apretado. Cortamos.
cortamos, cortamos. Voy a quemar súper bien esto. Esto tiene que quedar, así se les quede eso negro ahí, pero que quede súper resistente eso ahí. Así se les vea esto negro ahí, pero mejor que quede, esto va a quedar de todas maneras en la parte de adentro. Eso debe quedar muy bien sujeto, porque no vaya a ser que no suceda o les pase a ustedes también, como me acaba de pasar a mí. Y eso es grave, hay que tener mucho cuidado porque eso ya, ustedes por ejemplo tienen que entregar esto rapidito y ustedes cómo resuelven. ¿Ah? ¿Cómo resolverían ustedes? Claro que si yo pude resolverlo, ustedes también lo pueden resolver de una manera también inteligente, que no se van a desesperar, es muy importante. Esto tiene que quedar súper resistente. Y en vez de cogerlo de abajo, lo voy a coger mejor del centro, para evitar que se deshaga. Miren, el llaverito va quedando así. Lo verán muy pequeñito, pero cuando pongamos los pompones, él queda normal, miren. Apenas es el llaverito. Lo mismo acá. Súper resistente, que no se me vaya a soltar eso por nada del mundo. Así ustedes se tomen bastante tiempo, pero háganlo bien. Que les quede muy bien elaborado. Listo, quemamos. Con mucho cuidado de no quemar el tejido exageradamente. Vamos a ir quemándolo de a poquito y esto también. Esto hay que quemarlo súper bien. ¿Cierto? Súper bien. Y que eso no se vaya a soltar de ahí, muy importante. Listo. Entonces vamos a tomar el pompón, lo voy a redondear otro poquito, aquí, este hilo que se me sobresale. Y con un mismo hilo, con el mismo hilo rosado, acá tengo varias hebras, no están muy cortas. No hay ninguna larga, esta. Pues me toca sacar una larga, efectivamente. Enhebro nuevamente mi aguja. Un nudo, pero azul. No, rosado. ¿Azul o rosado? Es azul, es azul, es azul, azul, azul. Porque el pompón es azul. Si yo pongo otra hebra de otro color, entonces se va a ver, no, se va a notar mucho. Y ese nudo sí es indispensable que quede grueso, súper gruesito. Enhebramos. Enhebramos. Me estoy demorando, lo sé, pero quiero que esto quede bien. Así me demore 2 horas o 2 horas y media, lo voy a hacer para que quede bien. Y ustedes puedan seguir viendo mis videos de calidad, muy bien elaborados. Me caracterizo porque lo hago, trato de hacerlo lo mejor posible. Entonces, como siempre, detectar el centro del pompón. Miren, el centro. Esta línea que amarra el pompón. Pero antes de ingresarlo, vamos a ponerlo por el cordón. Pero ya no por aquí en la esquina, sino desde arriba. Y esto hay que quemarlo mejor. Miren, siento que como que trata como de soltarse ahí, pero yo no lo permito, no lo voy a permitir de que se me desarme. Entonces lo agarro desde arriba y con la aguja puntuda, con la que es de la que tiene la punta es súper afilada, con mucho cuidado de no irse a chuzar el dedo, por supuesto. Ni más faltaba, eso duele mucho, el tema de la pullarse uno el dedo es horrible realmente, miren ahí. Vamos a pasar el hilo y dejamos que el nudo quede sujeto o atracado ahí. Nos vamos a la parte del anudado, miren aquí, hay que detectar eso. Pasamos de esta manera, que no se nos vaya a enredar con un pelo o con un fleco ahí. Y llevamos hasta arriba. Regreso al cordón. Regreso al cordón.
y tratamos de que quede oculto dentro del mismo pompón. Nosotros lo emparejamos después. Y vamos a hacer un nudo aquí o un remate. Lo voy a hacer en el mismo cordón. A ver, me vengo para acá. Tiene que quedar súper bien esto. Entonces me vengo al mismo cordón y en el cordón voy a hacer el remate. Simplemente pullo el cordón y voy a dar 2 nudos ahí, 2 giros. 1 y 2, ahí. Y paso la aguja por ahí y sujeto. Voy a esconder este hilo dentro del pompón, entonces lo llevo al centro, que me atraviese el centro, que salga por la parte de abajo, de esta manera, para ocultar eso, ese hilo. Y aprieto, corto. Miren, se fijan, miren cómo queda. Y ahora vamos a pegar los otros exactamente iguales, pero como no los tengo hechos todavía, me toca hacerlos. Yo lo voy a hacer, yo después pulo esto, realmente al final voy a pulir esto. Me toca hacer, miren cómo queda, ¿cierto? Todavía me faltan 2 pompones más, miren que él queda bien pegadito. Voy a pegar a formar los otros pompones, o sea, me queda un pompón de acá y otro pompón de acá. ¿Sí? Bueno, entonces, sin más que decir, empezamos, manos a la obra. Me debo retirar, listo, gracias por estar acá, muchas gracias. Sigo entonces con las que se quedan en la clase. Voy a hacer el otro pompón. Son 2 más. Voy a hacerlo esta vez con rosado. No necesito estos, necesito la pomponera. Listo. Es así. Ah, es que las dos no pueden quedar mirando para el mismo lugar. Yo sí decía. Acá para acá. Esta es la que va aquí. Y esta es la que va acá. Sí. Listo, vamos a hacer el otro pompón con el color rosado. De la misma manera. Ajá. Sí. Hay que unir las piezas nuevamente. Miren, yo las uno. Y listo. Vamos a retomar nuevamente la hecha del pompón. Vamos a hacerlo igual. Envolvemos los dos. Miren, estas 2 piezas. Dice como le dijeron, ¿por qué no se va de aquí? Le dijeron a él. A él le dijeron que se fuera de por acá. Porque eso molesta a la gente, eso irrespeta a la gente, eso se burla de todo mundo, como mucha cosa. Es irrespetuoso, no vaya a creer. Miren, entonces estoy envolviendo el otro para formarlo en rosado, en fucsia.
que debe quedar muy tupido el pompón. Muy importante que esto quede tupido, esta primer pieza y después la otra, para que el pompón les quede bien elaborado. Si ustedes no llenan bien el espacio, los espacios, entonces el pompón va a quedar muy flojo y no va a quedar tupido como lo necesitamos. Con el aparatico, estas pomponeras las venden en los almacenes o tiendas de estambres, son súper económicas y ustedes lo pueden hacer con esto. Una vez que ustedes tengan el espacio lleno o ya pues tengan todo lo que necesitan, van a cortar esta hebra. Cortamos y vamos a bajar la pieza. La vamos a poner aquí y la vamos a sujetar mientras envolvemos el otro espacio. Ustedes los pompones los pueden hacer coloridos también, los pueden hacer con todos los colores. Recuerden que después los vamos a pulir, ¿cierto? Esto excedente, esto que queda por aquí sobresaliendo, lo pulimos. Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra pieza. Miren, simplemente abrimos y en las dos piezas vamos a envolver, imaginando que es el cartón. Sí, él no se mete con nadie. Es que Chucho es muy... A mí me cae muy bien Chucho. Que es que no se mete con nadie. Por eso él no se mete con nadie. Él solo saluda a uno. Exactamente, la mitad de un color y la mitad de otro color. O cogen 4 hebras o las 6 hebras y van envolviendo con todo, ¿cierto? Para formar el pompón colorido. También lo pueden hacer así. Él no se mete con nadie, abuela. Él no... A mí me cae muy bien. No respeta por eso. Bueno, por algo le habrá pasado eso, las cosas no pasan porque sí, ¿cierto? A uno no le van dando un tiro porque sí. Por guache le va dando por ello. Todo hombre es guache. Es la gente que viva como de la gana. La gente que vive como de la gana. Sí, señora, es verdad. Usted come callo como callo. Ok, aquí me di cuenta que estaba envolviendo por fuera, hay que tener mucho cuidado, miren, debe envolver solamente el espacio y apretadito, que no se vaya a ir el hilo por otro lado, por otro espacio, hasta donde ustedes consideren. Miren, ya aquí siento que está tupidísimo, entonces voy a cortar la hebra y esto debe quedar dentro del aparatico. Miren, bajamos y así debe quedar envuelto nuestra ok, me voy a llevar entonces ahora del baldecito para poder cortar porque esto genera mucho pelo, mucha pelusa. Entonces en la ranura vamos a ir pasando por en medio de la ranura, sujetando muy fuerte la pomponera, que no se vaya a soltar. Yo realmente no mido el crochet, a mí no sé cuánto me da, a mí no me indican porque eso lo venden es así. Ellos cogen el cono grande y envuelven, entonces ellos tampoco saben cuántos metros son 100 gramos. No sabría decirle con exactitud cuántos metros son 100 gramos. Realmente no le veo como importancia a saber la medida de los 100 gramos. Yo simplemente necesito es el peso, no necesito es la medida de largo. Entonces yo realmente para mí no tendría ninguna relevancia el tema de saber qué distancia me dan 100 gramos. No sé por qué la pregunta, de pronto necesitan saber alguna información específica. O usted está hablando del cordón de polipropileno.
Miren, así vamos formando el pomponcito en el espacio. Listo. Primer pieza cortada, volteamos y cortamos la otra sección o la otra pieza. Esto sirve como relleno, no boten esos hilos porque le sirven como relleno. ¿Para qué? Para las esferas que hemos hecho en los llaveros. También podemos rellenar las esferas con ese, en vez del algodón siliconado, podemos rellenar nuestras esferas con esos pelos, con esos excedentes de hilo que sobran, con el sobrante, valga la redundancia. Ustedes saben que yo repito mucho, pero bueno, es un tema de que me gusta que quede bien explicado todo. Bueno, por esa razón sí, ya la entiendo, pero muchas veces, o sea, uno ve poquita cantidad. Por ejemplo, yo vi este ovillo así y yo le pregunté a la que me lo ofreció, ahí sí hay 100 gramos, y me dijo, claro, solamente que el tejido, el hilo está bien compacto, está bien enrolladito, pero sí, son 100 gramos. Uno cree que no son 100 gramos, pero sí son los 100 gramos, solo que está bien envuelto. La máquina devanadora envuelve muy bien el hilo. Listo. Sacamos la hebra. Esto fue de aquí, listo. Entonces sacamos una hebra del mismo color, rosado. Cortamos y vamos a pasar por en medio de la pomponera, como hicimos la otra. Abuela, no me arremede, porfa. Entonces aquí, miren. Es que estoy en un directo, mami. Aquí. Entonces aquí. Entonces. ¿Se va a comer carne o huevo? Huevo. O si va a fritar la carnita, bueno, también. Ah, ok. Miren, entonces si ven, pasamos por el medio de las piezas y apretamos. Esto debe quedar apretado. Es que ahí es donde está el secreto, porque si no, a mí sí me gusta. Sujetamos 2 veces. Y vuelvo y paso el hilo para atrás, de manera que podamos sujetarlo aquí también. Pasamos acá. Se le está echando todos tomates. Son a 500 todos tomates. Qué bueno. Qué bueno que estén a 500. Saco, miren, entonces las piezas se levantan. Levanto esta pieza. Una pieza de a poquito. Y luego levanto la otra pieza. Y suelto las 2 piezas, las suelto, miren. Y está el pompón, pero no está todavía. Miren cómo queda. No queda parejo nada. Hay que pulirlo. Recuerden, hay que pulirlo.
Aplastamos, miren, aplastan el pompón y van redondeando de manera que esto quede súper pulido. Ustedes van cortando el excedente de hilo. ¿Qué le está dando a la pierna que ya está gorda? ¿Ah? Van a ver la diferencia de pulirlo, de no pulirlo a pulirlo, ¿cierto? Van a ver la diferencia. Cuando ustedes pulen el pompón lo van puliendo a no pulirlo. Miren, él va quedando más redondito, ¿se fijan? Obviamente le falta mucho más, van achatando su pompón, lo van aplanando, pues aplastando, miren. Y van dando la forma redondeada, muy importante. La forma redondeada. ¡Camacho! ¡Camacho! Ay, Dios mío. ¡Camacho! Bueno. Vea, por ahí están las gallinetas. Se van a perder. Venga, dulce. ¡Córrele! ¡Camacho! Ya se fue. Córrele, córrele. Y hay que sacudirlo, miren. Sacudiéndolo ustedes se van dando cuenta dónde queda la parte desnivelada. Y ahí es donde ustedes proceden a ir puliendo el cordón, el pompón. Sobresaliendo esto acá los pelos quedan muy altos. Y ahí ya cada vez va quedando más pulidito, va quedando más pequeñito el pompón como yo lo quiero y lo necesito. Más pequeñito. A la medida del otro, en lo posible. Que quede parejito en lo posible a la que ya pegué en el llavero. Todos me deben quedar de la misma medida en lo posible. Miren, ahí va quedando. Si son alérgicos al excedente, pónganse en un tapabocas, algo para que la pelusa no les llegue a la respiración. Sobra decirlo. Pero esto suelta pelusa. Suelta una pelucita. Hay que poner mucho cuidado con las vías respiratorias. Porque esto se lo absorbe uno y esto puede ser de pronto nocivo. A mí realmente no me afecta, pero a la persona que es alérgica o es cualquier cosita o algo la pone a estornudar, entonces pónganse un tapabocas. Hay que quitarle mucho más porque el pompón sigue quedando muy grande a comparación del que ya hice. Mucho cuidado con los deditos, no se van a cortar, a lastimar, porque esta tijera está demasiado afilada. Miren cómo corta de bueno. Me gusta porque precisamente yo la compré en estos días, bueno, creo que la semana antepasada, no recuerdo, ya un par de días, y la he utilizado mucho. Realmente es lo que más utilizo, aparte de la aguja, miren.
Tiene razón Julia Martínez, no había caído en cuenta y sí. Con esta misma puedo sujetarlo al cordoncito. Tiene razón. No había caído en cuenta y tiene toda la razón. En vez de estar cortando la misma, o sea, queda esta hebra. Yo con esta misma hebra podría coserlo al cordón, lógicamente, sí. Tiene razón. No había caído en cuenta. Es lógico, pero aún así no había caído en cuenta. Como me concentro tanto en algo. Y cuando me concentro olvido realmente lo que debo hacer. Estamos motilando el pompón, miren, cada vez queda más redondito, ¿se fijan? Pero es por lo que yo les digo, hay que irlo puliendo. Miren el otro, tengo que mirar que quede del mismo tamaño al otro. Que no vaya a hacer que quede muy grande, miren. Me tiene que quedar del mismo tamaño de este. Entonces por esa razón me toca cortarle y ese lo quiero pegar abajo. O sea, el pompón va a quedar abajo. Miren mi tijera cómo queda, la pelusa, como les digo, suelta mucha pelusa. Y no hay que soplar la tijera. Me han recomendado no soplarla porque supuestamente le quita el filo. No sé qué tan cierto sea esto, de que al soplar se le quita el filo. Se va mellando. Es como los sacapuntas, que no hay que soplarlo, ¿cierto? Yo por eso no lo soplo, porque no quiero que se me amelle la punta. Entonces sigo afinando mi pompón. Sigo afinándolo, ¿cierto? O sea, cortando el excedente que me quede. Yo lo veo mejor así, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes? Yo lo veo mejor a como estaba. Yo creo que yo lo veo mejor, aunque hay partecitas, miren, hay partecitas que quedan muy desniveladas. Eso es lo que no me gusta, que quede tan desnivelado las piezas, el redondito del pompón. Entonces simplemente les voy a enseñar a pegar este y ya ustedes pegan el último, porque es exactamente lo mismo. Este es el último que les voy a enseñar a pegar y ya terminamos el directo por el día de hoy. Por la clase, déjenme, yo termino de organizarlo aquí. Sé que está muy extendida la clase, pero bueno, me interesa más es que ustedes vean bien, que quede bien el trabajo, porque si queda un trabajo mal hecho, la voy a pegar así, miren, ya quedé satisfecho con el resultado, lo voy a coser así. Entonces, como Julia Martínez dice, está en lo correcto. Miren, ya quedó del mismo tamañito del otro. Tamañito, dije yo, bueno, del mismo tamaño. Y este lo voy a pegar abajo. Pero no voy a utilizar las 4 hebras, no. Corto una de las hebras, no boten los excedentes de hilo, porque esto le sirve para otras cosas, muy importante. Y tampoco la voy a dejar tan larga. Tampoco la voy a dejar tan larga. Y el pomponcito me queda así. Pero si ustedes lo quieren pulir más, lo pulen. Está bien. Cada uno elige como qué perfección de pompón quiere. Si lo quiere más redondito, sígale quitando pelos. Sígalo puliendo. Yo ya lo voy a dejar así porque miren, se fijan, está prácticamente del mismo tamaño al otro.
y voy a pegarlo aquí abajo. Entonces voy a enhebrar. Ustedes saben que yo quemo acá, sin irse a quemar los dedos, por supuesto, ni más faltaba que se vayan a quemar los deditos. Enhebro mi aguja, doble hilo crochet, me voy a la parte de abajo del cordoncito, voy a pegarlo acá abajo y recuerden desde acá, miren, desde el cordón. Así es, toca de a poquito. Entonces, eso también lo había dicho ya, pero de todas formas, bueno, Julia Martínez, muchas gracias por la recomendación. Y aquí, listo, ¿cierto? Miren qué fácil. Y me gustó la idea de Julia Martínez porque no necesita uno volver a pegar una hebra ahí. Entonces, con la misma hebra es más que suficiente. Entonces, una vez que yo esté ahí, ¿cómo fue? Ok. Me regreso al pompón, a la parte del anudado, muy importante que regresen para que quede bien sujetico de ahí. ¿Qué es la parte del anudado? Miren, esta parte que amarra o sujeta todos los pelos del pompón. Yo lo hago de esta manera. Si usted lo hace de otra manera, también lo puede hacer como usted esté acostumbrado. Ya que aquí hay varias que son expertas, entonces bueno, esto es más que todo para los que son principiantes, por supuesto, que no, de pronto no tienen idea de cómo podrían llegar a pegar su pompón. Entonces, una vez que yo esté ahí, jalo muy bien esto, me regreso al cordón y hago un remate. Regreso al cordón, hago un remate o paso 2 veces el hilo por la aguja de esta manera, 1 y 2. Y eso es todo. Sujetamos, soltamos, sacamos. Mucho cuidado, eso sí, que quede bien sujetico. Esta hebra que es verdad. Miren cómo queda el llavero. Así va quedando. Trato de ser el mejor. Quisiera ser el mejor en la técnica Guayú, pero con el apoyo de ustedes podría lograrlo. Entonces, si aún no están suscritos a mi canal, les invito a que se suscriban, compartan, comenten y apoyen mi contenido. Muchas gracias. Ya tengo varios videos donde les explico cómo hacer los pompones y el llavero. Este llavero está solamente en mi canal, en ningún otro canal ustedes van a encontrar este llavero explicado así o puesto en la mochila. Entonces es una idea que yo, digámoslo así, he puesto aquí. Bueno, así me va quedando, miren. Uno más abajo que otro es la idea. Que un pompón quede más abajo que otro. Me voy a regresar al pompón, a la parte interna que baje por el centro. Y aprieto muy bien y ahí es donde voy a cortar. Muy importante que esto quede apretadito y cortamos. Ahora voy a sacudirlo para emparejar bien los pompones. Miren, así me va quedando, faltaría uno. Este es el que va abajo, este es el que va a la derecha y falta el que va a la izquierda, ¿cierto? Otro pomponcito acá y van a emparejar los pelos o el excedente lo van a ir puliendo. Yo lo voy a ir puliendo aquí para que ustedes puedan ver. ¿Cierto? Como que el excedente, miren. Es cuestión de tomarse en el tiempo y de ir puliéndolo. Eso es todo, ¿sí? Y me falta todavía uno más acá, otro pompón acá, que hay que hacerlo, por supuesto, lo voy a hacer en agua marina. Pero ya lo voy a dejar para tarea, o sea, ustedes lo van a hacer y yo después les estaré mostrando el resultado de la mochila. Entonces yo lo voy a hacer tras cámaras y ya ustedes lo van a hacer también y nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Vamos a cortar aquí. A veces siento como que me queda
Bueno, ustedes lo van redondeando. No les digo que me quedó perfecto porque no me quedó perfecto, pero bueno, les di una idea de cómo lo pueden hacer o cómo lo pueden pegar. Listo. Sacúdalo para que quede bien. Bien prolijo, listo. Y así me quedó estas partes del llavero. Me falta un pompón más, recuerden. Pero bueno, lo voy a dejar así. Y ustedes van a formar el otro pompón y lo van a pegar de aquí, del otro cordoncito. Entonces nada, niños, espero les haya gustado muchísimo esta explicación. Nos vemos entonces en una próxima clase, Dios quiera mañana. Y bueno, aquí voy a mostrar. Ya saben pues cómo hacen los pompones. Nos vemos entonces en el canal. Muchas gracias por el apoyo. Deje un like, comparta. Listo. Estaré pendiente de esa pregunta, a contestarla. Entonces aquí, como les digo, uno que otro queda sobresaliendo. Los vamos puliendo, pero eso lo hacemos con calma. Listo. Bueno, realmente me voy a tomar el tiempo y voy a hacer el último pompón. Vamos a hacer el último pompón aquí mismo para que ya... Realmente quiero terminar el trabajo como es. No me siento conforme dejando el tutorial o el video así. Voy a hacer el último pompón con el agua marina. Y rápidamente toman su pieza, su pomponera. Y vamos a pegarla. Vamos a unirla nuevamente, miren. Son dos piezas unidas por una varillita. La vamos a sujetar. Y ahora sí vamos a proceder a envolver. Tomamos la pomponera y vamos a envolver acá. Esto lo hago como para que quede todo eso ahí dentro del mismo pompón, dentro de la misma pieza. Y es simplemente envolver las dos piezas, ¿cierto? Esta primera parte y luego envuelvo la otra parte, cerramos, cortamos, anudamos el pomponcito anudamos el pompón con el hilo a la mitad. De pronto no he leído los comentarios como debe ser porque realmente se fijan, yo me concentro, estoy concentrado en que ustedes puedan hacer su llavero también. Y recomienden mi canal de YouTube si quieren recomendarlo. Me pueden recomendar con conocidos o personas para que puedan ver los videos. Entonces la idea es que me recomienden. Miren, muy apretadito. Si ya veo que no hay espacio, simplemente corto la hebra. Una hebra aquí. Bajamos la pieza, la sostenemos aquí dentro, miren, ahí. Y ahora vamos a envolver el otro. Bueno, vamos a envolver el otro.
la otra pieza de igual manera, miren, de a poquitos van envolviendo y van tupiendo, que quede tupidito la pieza. Van envolviendo. Me doy por bien servido si termino este llavero y lo explico completo, entonces prefiero explicar o hacer la clase completa. Entonces me estaré muy agradecido con ustedes por el apoyo, por estar ahí viendo. Es más que suficiente para mí, con que vean el video completo. Ya. Porque sé que a ustedes también les puede funcionar esto, les puede servir los tips que de pronto yo doy aquí, o que alguno de los compañeros que hace los comentarios pues nos recomienda. Aprendemos de todos realmente, no solamente de mi persona, sino que yo también aprendo de ustedes. Precisamente el tema de la costura con nylon lo aprendí de una chica que me enseñó. Un saludito, por cierto, a Luz Mari Cardona, si está por ahí. Bendiciones para ella. Ella fue la que me enseñó a coser la gasa con nylon, porque anteriormente la estaba cosiendo con hilo y no quedaba bien, no me gustaba el terminado. Entonces miren, una vez que ustedes tengan lo que necesitan, ya vamos a cortar aquí con mi tijera, corto, pongo esto debajo y bajo la pieza, apretadito, aprieten, miren, así debe quedar la pieza rellenita. Ahora simplemente con nuestro baldecito vamos a formar. Voy a poner aquí adentro, voy a limpiar un poquito la tijera porque sí está un poquito lleno y vamos a ir cortando la primera pieza de este pompón, de esta pomponera. Pues para el que no es paciente esto debe ser muy difícil, pero para uno que sí es paciente pues es simplemente ir cortando de a poquito. Yo me tomo todo el tiempo necesario, pero debe quedar muy bien. Me gusta que quede bien el trabajo, si no, no lo hago. Entonces recomendación, tómense el tiempo necesario para hacer los pompones. No vaya a hacer que se vayan a desesperar y empiecen a hacer el trabajo mal. Lo van haciendo de a poquito, con paciencia. Ay, qué hora. Ok, listo. Tengo que estar revisando también el celular porque esto se descarga, entonces no quiero que el directo se me quede. Ustedes se imaginan donde el directo se me elimine. Me pongo a llorar, mejor dicho. Porque si el directo se elimina de la plataforma porque no lo guardé, o sea, de un ejemplo, se me descarga el teléfono y de repente no guardo el directo. Entonces, ¿qué pasa? Prácticamente pierdo el tiempo, habría perdido el tiempo, porque no va a quedar guardado y ustedes no lo van a poder seguir viendo.
porque sé que algunas a esta hora no se pueden conectar al directo, es entendible porque manejamos diferentes horarios y aparte pues están haciendo sus actividades normales, cotidianas. No todas las personas se pueden conectar. A pesar de que la tijera está filosa, me está costando un poquito aquí con este pompón azul. No sé por qué me cuesta tanto con el azul. Con el rosado lo hice más rápido, pero con este siento que me está costando un poco. La idea del pompón, recomendación, que quede bien sujeto. El pompón debe quedar bien anudado para que los flecos no se suelten. Ustedes deben hacer por lo menos doble nudo. Un nudo a un lado y el nudo al otro lado. Listo, por fin llegamos, miren, mismos, ya. Vamos esto, vamos a tomar una hebra, bueno, la hebra del mismo color, sí, azul, 2 hebras. Y en lo posible que queden de la misma distancia. Yo no boto este hilo, yo lo uso como relleno para las esferas, ¿cierto? Yo hago unas esferas decorativas en los cordones también. Las usamos como, miren, en medio de la pomponera vamos a pasar el hilo, miren, simplemente ponemos así, llevamos este para abajo y vamos a acomodar aquí. Miren, apretamos acá, que ingrese bien el cordón dentro, que quede bien así. Miren, ustedes lo van haciendo así y van a sujetar. Y van a formar el nudo, el primer nudo, ¿cierto? Van a hacer otro nudo doble también, 1, 2, y van a volver a sujetar. Y ahora miren, llevamos esta hebra para atrás, o sea, lo llevamos para acá y la llevamos para acá. A mí me funciona porque el pompón queda muy resistente de esta manera, no se va a soltar el fleco del pompón. Y hay que hacer doble nudo también. Espero se esté viendo muy bien. Si muevo de pronto el pie es porque quiero que, bueno, necesito moverlo, pero bueno, aquí llevamos este para acá, miren, para el medio y volvemos a formar otro nudo doble. 1, 2. Listo, ahora podemos soltar la pieza, las piezas o las partes de la herramienta. Entonces miren, levanto esto, levanto el otro y volteo, levanto, levanto y sacamos las dos piezas, separamos. Listo. Ahora que nos queda hacer, pulir. Voy a traer mi baldecito y empezamos a pulir. ¿Cómo quedó esto? Bueno. Aquí me quedó mal sujeto esta parte, la voy a anudar nuevamente porque no debería, se supone que no debería quedar así este nudo. Entonces yo con calma lo voy soltando. No sé por qué me quedó este nudito ahí. Listo. Lo suelto. Y vamos a checar o a revisar cómo debe quedar el nudo.
Ok, ya me di cuenta, entonces voy a hacer el nudo mejor, más, porque como que quedó levantado ahí, listo, aprieto ahí. Me voy a ayudar del pie para sujetarlo. Listo. Voy a cortar. Ahorita me toca barrer muy bien porque tengo esto aquí, con este fleco. Lleno este suelo, este piso donde yo estoy acá, lleno de ese fleco. Entonces, una vez que ustedes vayan cortando, van sacudiendo y van cambiando de posición, va achatando el pompón hacia otra dirección para ir encontrando el excedente o los pelos que van sobresaliendo. Hay que redondearlo, recuerden, redondearlo muy bien. Esto debe quedar bien redondeado porque de lo contrario no va a quedar el trabajo como ustedes desearían que quedara. Hay que tomarse el tiempo de cortar muy bien. Listo. Con mucho cuidado de no cortar el amarre. ¿Cierto? Entonces el excedente lo van cortando súper bien, súper pulidos, tratan de que les quede redondito. ¡Wow! ¡Qué bien! Entonces, muchas gracias por las personas que se han quedado desde el comienzo a ver mi video en tiempo real. Lo que sucede acá es lo que suceda en tiempo récord, por así decirlo. Miren, sacuden y van emparejando. Miren, se fijan, voy achatando acá. Esto quedó muy elevado o sobresalido y eso es lo que vamos a ir cortando, el excedente o los que van sobresaliendo. Entonces, si se fijan, no todo lo sobresaliente es bueno. Miren, esto que sobresale aquí hace que el pompón se vea feo, disparejo, ¿cierto? Lo que sobresale. Entonces, no todo lo sobresaliente es muy bueno que digamos. Hay momentos en los que uno tiene decaídas o cosas así, entonces hay que pulirlo. Miren. Sacudimos. Miren, y así va quedando más redondito de a poquito. Quisiera saber quiénes están ahí, si pueden dejar su comentario. Quisiera saber para poderlo leer. Quiero leer los comentarios de todos ustedes, a ver qué opinan del trabajo. Esta parte hay que irla puliendo de a poquito. Miren esto que está sobresaliendo acá. Hay que irlo cortando de a poquito. Y recuerden, miren cómo va quedando la diferencia. Ya se va notando mejor. Van achatando, o sea, cambian la posición y van aplanando o aplastando el pompón.
Bueno, creo que se me están yendo. Bueno, igual voy a seguirlo hasta el final. Ya me queda solamente este. Pulo la mochila y listo, a entregarla. Ya como quedó, quedó. Entonces no me voy a estresar tampoco si de pronto hay detallitos que no, porque yo sé que el trabajo en sí quedó bien. Entonces ya no me estreso porque ya prácticamente voy a poder cumplir con el propósito, que es el propósito de la enseñanza. Entonces me doy por bien servido por haber explicado bien esto, paso a paso, el tema de la decoración o del llavero. ¿Cierto? Miren cómo va quedando de bonito, ya va regulando, miren. Más redondito, si se fijan, miren. Y así voy a mirarlo con los otros, cómo quedaría, en qué tamaño debo dejarlo. Sigue quedando muy grande, ¿cierto? Entonces el otro iría acá. Entonces va a quedar uno más abajo que los demás, miren. Van a quedar así. Pero entonces debo seguirlo puliendo. Voy a pulirlo otro poquito. Recuerden, van aplanando, achatando su pompón. Y el excedente es lo que vamos a ir cortando, lo que sobresale. Es lo que vamos a ir cortando el excedente o exceso de pelos, de flecos. Sí, mis queridos amigos, se les quiere mucho, saben que aquí estoy. Si necesitan saber algo, me pueden contactar en las redes sociales. Si quieren una mochila tejida por mí, también me pueden encontrar en las redes sociales como Tejeguay con Andrés Rodas, Instagram, Facebook, TikTok. Me pueden seguir en todas esas redes sociales. Si les gusta, si les gustaría ver contenido en esas plataformas. O redes sociales. Aquí es donde necesito pulir más esto. Ok. Vamos acomodando y voy sacudiendo el pomponcito para ir quitándole aquí mismo. Es donde me doy cuenta que el pomponcito queda como achatadito. Entonces yo voy, ahí es donde voy cortando, ¿cierto? Cortando el excedente. Y sigo puliendo hasta donde más pueda, ¿sí? Acá, ay. Hay que sacudirlo porque se llena de pelusa y aparte, miren, necesito, aquí es donde no siento que está como ovalado, no sé. Aquí también, miren. Listo. Bueno, yo creo que lo voy a dejar así, listo, lo voy a dejar así. No sé cómo lo vean ustedes, pero ya la voy a dejar así. Voy a pegarlo entonces al llavero. ¿Cómo debo pegarlo? Como los he estado pegando, miren, del mismo tamaño. Y recuerden, como acá tengo 4 hebras, voy a cortar 2 y voy a trabajar solamente con 2, ¿sí? De hecho, aquí como que me quedó solo una, no sé por qué. Bueno, de pronto al cortarlo, listo. Entonces simplemente voy a enhebrar el hilo. Se supone que así entra más fácil en la aguja, pero vamos a ver, listo. Así. Enhebramos, ¿cierto? Ya no tenemos que poner otro hilo adicional, sino que con el mismo hilo. Miren, vamos a tomar el cordón, muy importante el cordoncito. Y en vez de pegarlo de la parte de abajo, lo vamos a pegar más al centro. Al centro. Pegamos. Al centro. A ver. Miren ahí, ¿cierto?
Entonces paso mi aguja, paso el hilo. Espero se vea muy bien, ahí se aclara la explicación y pego. Y entonces voy a regresar a la parte de la unión. Hay que detectarla, miren, la parte de la unión, hay que regresar ahí. Entonces unimos. Y que no nos vaya a agarrar los flecos, porque es muy importante que no nos agarre flecos, para que no quede eso ahí raro ni feo. Voy mirando, con la misma aguja voy corriendo los flecos. Muy importante, espero se esté viendo muy bien, si ahí se está viendo. Y vamos a esto, listo. Ahí, perfecto, mira. Entonces yo ya puedo jalar tranquilamente, jalo. Me regreso a la parte del cordón. O ahí, miren, miren, introduzco la aguja en esa hebra, que es la que va sujeta al cordón. Y en vez de, voy a dar 2 giros, 1 y 2. Y entonces saco, de manera que esto me quede bonito. No se me vaya a coger, no me vaya a coger un hilo que no corresponde. Y aprieto. Ahora, ¿qué me toca hacer? Simplemente esconder esta hebra, llevarla por dentro. Ahí sí, para que ustedes puedan ver, abajo. La llevo por abajo, miren. Y jalamos. Aquí es donde está el secreto para que quede bien sujeto, jalar un poquito fuerte. Cortamos el hilo excedente. Sacudimos el pompón y emparejamos. Lo que quede, lo vamos a ir emparejando. Miren. No sé ustedes cómo lo ven. ¿Qué opinan del llavero? Ya está totalmente terminado. Bueno, ahora sí me siento contento porque realmente logré el objetivo de mostrar, ¿cierto? Que era que ustedes pudiesen ver el llavero cómo queda. Miren. Obviamente los pompones hay que emparejarlos. Si ustedes los quieren emparejar, los emparejan más. Ya ustedes deciden cómo quieren que se vea el llavero. Ya, listo. Entonces, ahora sí me despido de ustedes. Muchas gracias por todo. Estoy utilizando hilo crochet doble hebra, marca Miratex, para mis tejidos. Nos estamos viendo entonces en una próxima oportunidad. Dios los bendiga. Ahora sí me despido. Espero les haya gustado mucho este llaverito para la mochila Guayú. Entonces nos estamos viendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar aquí.